Señor le bendiga, hermanos, esta preciosa tarde. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Él es bueno para con cada uno de nosotros, que nos ha podido encaminar nuestros pasos hasta este lugar, para poder adorar su nombre y tener compañerismo de Dios. Vamos a entonar un canto para dar inicio a este servicio. 212.
Viene un día feliz, lo tristeza no habrá. Viene un día feliz, lo tristeza no habrá. No habrá nubes ni calor, no habrá llanto ni dolor. Todo es paz por siempre ahí, en aquel reino feliz que un día glorioso día será. Que un día será cuando a mí Jesús veré y yo llegue a contemplar al que por gracia me salvó, de la mano me tomará y a esa tierra me guiará. Que un día glorioso día será. No habrá ya más pesar, no más cargas que llevar, no habrá penas y aflicción, ni ya más separación. Estaré por siempre ahí con el que murió por mí. Que gran día, glorioso día será. Los invito a orar. Oh Padre eterno, sea una mañana bendeciente, Señor, el cual usted vendrá a encontrar esa novia amada, Padre. Señor, permita que podamos estar listos. Sí, Señor, ayuda. No con una parte de su palabra, Señor, con toda su palabra, Señor, en nuestros corazones. Permítenos esa llenura del Espíritu Santo, Sí, Señor. y que siempre podamos ser cartas leídas para su honra y su gloria, Señor, y que podamos estar siempre a cuentas, Padre, porque vendrá como ladrón en la noche, Señor, que no dará aviso, Padre. Cuando ese día venga, usted vendrá a recoger esa noble amada, Señor, ese encuentro para esa cena de la boda de Dios, Señor. Ayúdenos, Padre, es nuestra oración, Señor. Y así rogamos que sea usted quien bendiga este servicio, Señor, que todo lo que hagamos sea para su gloria y su honra, Padre Dios. Bendiga a cada corazón presente, Señor. así como el que no se pudo acercar, Padre, que usted conoce, tal vez puedan estar en dificultades, en problemas. Rogamos que sea usted quien pueda ayudarles. Sí, Señor. Padre, colocamos este servicio en sus manos para que su Santo Espíritu sea tomando el control de este lugar, Señor, y que mientras adoramos ese precioso y santo y bendito nombre, Señor, Amén. que usted pueda gozarse. Sí, Lo hacemos con amor y agrado hacia Sí, usted, Señor. Cuando venga su palabra, que esa porción que usted nos ha preparado, Señor, que podamos, Señor, bajarla a lo más profundo de nuestro corazón. Y, Señor, así pedimos bendición por los músicos, los que puedan dar cuenta, Sí, Señor. los que verán la transmisión, Señor. Padre, todo lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mientras entonamos el 215,
luego estaremos cantando el canto 223. Señor le bendiga. Amoroso Padre Celestial, le damos gracias una vez más. Aquí estamos, Señor, para darle a usted la honra y la gloria. Gracias, Señor. Y pedimos bendición por usted. Le vamos a levantar en esta tarde, Señor. Padre, que sea usted bendiciendo, Padre. Sea usted bendiciendo cada ley, sea usted ayudando a aquel que quizás no tenga, Señor. Usted es el que provee, Padre, de ponernos en tus manos. Y si hubiesen 10, Señor, bendición pedimos por ello. Y también bendice la fuente de donde proviene, Señor. Le damos las gracias por todo y le pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos escalando peldaños. Vamos y podemos entonar. Vamos escalando peldaños y vamos llegando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo en nuestro lejos. Ya viene la
en esta maravillosa tarde. Padre, al darnos tú la oportunidad, al darnos tu vida, Padre, estamos más agradecidos contigo. Tenemos la oportunidad de poder venir y expresar hacia ti ese agradecimiento por cada una de las cosas recibidas. Padre, tú has obrado en cada una de nuestras vidas, tú has suplido cada una de nuestras necesidades. Padre, tú has dado ese alimento natural, Padre, y tú tienes ese cuidado de darnos el alimento espiritual, lo cual sabemos que es más apreciado, Padre, es más importante, ese alimento espiritual que cada una de nuestras almas necesita para poder tener esa fortaleza y poder seguir hacia adelante, poder estar mirando el blanco. Le damos gracias, Padre, que tú tomes el control de este servicio y puedas bendecir a cada uno de los presentes, aquellos que vienen con hambre y con sed de justicia, que ellos puedan ser saciados en esta tarde, que ellos puedan sentir tu presencia y puedan sentir que fueron alimentados de parte tuya. Padre, así pedimos bendición por aquellos que nos ven a través del internet, Padre, que tú les puedas bendecir y que ellos también puedan ser alimentados a través de su palabra, que ellos puedan ser bendecidos. Padre, toma tú el cuidado. Tú eres el único quien lo puedes hacer. Aparta lo humano a un lado. Padre, estás tú hablando y bendiciendo a tu pueblo que viene a buscarte a ti para poder estar más cerca de ti. Padre, quizás con necesidades, Padre, con peticiones, Padre, pero sabiendo que hay un Dios todopoderoso que suple cada una de nuestras necesidades. Oh Padre, pueda venir alguien, Padre, como testificando que tu gracia ha sido grande con ellos. Padre, hay un porqué el poder estar en este lugar. Pedimos que tú bendiga la lectura de tu palabra y lo que vamos a estar leyendo de lo que tú ya nos hablaste a través de tu boca. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Para mí es un gozo el poder saludar a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición, es un gozo podernos encontrar en la casa de Dios y podernos ver unos a otros y saber que Dios se ha manifestado. Dios nos ha guardado y nos da la oportunidad de podernos reunir y darle gracias al Señor. ¿Estamos contentos con Él? Démosle palmas a Él. Salúdese allí con su vecino. La presencia del Señor está en este lugar. Sabemos que Él se hace manifiesto. Él cumple su palabra. Vemos que es una promesa y Dios está en nuestro medio. Y no hay por qué estar tristes, sino estar contentos al saber que estamos en la casa del Señor. Vamos allí a la Escritura de San Juan, capítulo 12. Hemos estado meditando en el mensaje Ver a Jesús y vamos a seguir meditando de ese mensaje. Sabemos que está bien precioso cómo poder ver a Él. Ve usted y es bien sencillo. Sabemos que Dios se manifiesta en cada uno de sus hijos y sus hijas. Hemos estado estudiando en otro mensaje que somos parte de Él, somos deidad. Entonces la forma de ver a Dios es vernos a cada uno de nosotros con ese amor, con esa dulzura, con los frutos del Espíritu desplegándose en cada uno de nosotros. Y eso muestra que Dios está en cada uno de nuestro corazón. ¿Lo tienen? San Juan 12, del 20 al 22. Amén. Dice la palabra del Señor así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea,
y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Estamos esperando que Dios pueda bendecirnos en esta tarde. Sabemos que si estamos en este lugar es porque queremos esa bendición de lo alto, y sabemos que solamente Dios es el que se puede manifestar en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros dependemos de Él. Pero que sin Él nada podéis hacer. O sea, sin Él nosotros estamos perdidos. Sin Él vemos que no hay bendición. Pero con Él las cosas son diferentes. Con Él nosotros somos protegidos. Con Él nosotros somos bendecidos. Entonces dependemos del poder de Dios para poder tener esas fuerzas y poder seguir hacia adelante. Vamos a estar meditando de este mensaje que el profeta le titula Ver a Jesús, predicado el 18 de julio de 1954 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Estuvimos meditando del acontecimiento del estanque de Bethesda, a donde vemos que había multitud de enfermos esperando que el ángel viniera e hiciera el movimiento, y luego el primero que entraba, vea, solamente uno podía ser sano, y el primero que lograba entrar, ese obtenía la sanidad, y no importaba qué clase de enfermedad fuera, era sanado. Entonces vemos que era una gran multitud y todos querían esa bendición. Vemos que había un hombre y enfermo por 38 años, vea usted, esperando esa oportunidad de poder venir y caer en el estanque, ser el primero, pero vemos que otro caía primero. Entonces él estaba esperando, vea usted, 38 años de estar enfermo. Entonces Jesús pasa por allí, vemos que del Dios de amor, vemos que es el por qué la gente lo criticaba. ¿Cómo podía ser que él, siendo el sanador, por qué no sanó a todos los enfermos que estaban allí? Pero vemos que él no hacía nada a menos que el Padre se lo mostrara. Vemos que el propósito de pasar por ese lugar fue por este que estaba enfermo desde hacía 38 años. Ese fue el propósito de pasar en ese lugar. Vea usted, fue Dios obrando en la vida de ese personaje. Entonces vemos que es la elección de Dios, es el poder de Dios. Vea usted cuántos en el mundo están perdidos. Vea usted cuántos en el mundo están en pecado. Pero vea usted, Dios nos escogió a nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Vemos que es Dios obrando, y sabemos que Él es el que conoce todas las cosas. Nosotros estamos agradecidos con Dios por haber sido uno de esos que fue sacado, que fue llamado, y podemos estar en esta atmósfera que estamos, adorando a Dios, sirviéndole a Dios, cantándole a Dios. ¿Están contentos ustedes por eso? Haber sido uno de esos elegidos. Fue la gracia de Dios con nosotros. No hay palabra como poder venir y expresar, vea usted, el querer expresar esa bondad que Dios hizo con nosotros. Nomás sabemos que fue su gracia que la hizo. Como decíamos, si no hubiera sido de esa manera, vea usted a dónde nosotros estuviéramos. ¿Cuál fuera el rumbo que nosotros lleváramos el rumbo equivocado, de, como se dice, río abajo. Pero le damos gracias a Dios que Dios nos ha llamado a este camino. Sabemos que no es un camino de rosa, no es un camino fácil, hay pruebas en el camino, pero vale la pena caminar en este camino, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que sea el Señor que nos ayude a pegar pasos y pasos hasta llegar al final. Ese es el por qué estamos reunidos. Es porque sabemos que hay una promesa, y sabemos que esta promesa la va a obtener los vencedores. Entonces, que Dios nos ayude a ser esos vencedores, esa gente entregada, esa gente rendida a Dios. Que Dios nos pueda ayudar. Dice así: ahora tomemos eso, dice, siendo Chicago esta noche,
y digamos sentado por aquí estuviera un grupo, ahorita nos trae un ejemplo, tal vez 20 o 30 o 40 sillas de ruedas que estarían en ese lugar cuando el profeta estaba predicando en ese servicio. Dice 30, 40 sillas de ruedas y algún crítico entrar a la reunión. ¿Ya usted ese crítico? Ahí están esos inválidos. Espero ver si este sanador o si este dice que cree en Dios, que sane todos los que están allí en las sillas de ruedas. Pero Dios no actúa así. ¿Ya usted que Dios nos pueda ayudar? Dice así, 40 sillas de ruedas o algún crítico entrar a la reunión y dijera, miren, déjenme ver a esas personas quienes creen que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y ellos afirman que el congresista Washby dice, todo esta gente que ha sido sanada, hemos oído todos estos testimonios de los cojos, mancos y piernas cortas siendo alargadas, y los muertos resucitados, y las declaraciones de los doctores sobre eso, y así sucesivamente. De esa manera, déjenme verlos caminar por aquí y sánenlos. Un crítico. Ve, ahí están, 40 en silla de ruedas. Quiero verlos que todos caminen. Ve, dicen que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Sabemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y como actúa allá, Él actúa también acá. Él no hace nada de sí mismo, sino lo que debe ser el Padre. Ahora ese sería el mismo espíritu, ¿verdad? Es el mismo demonio. Ahora ese sería el mismo espíritu que estaba en esa gente en aquel día. Ellos querían saber la misma cosa. ¿Cómo pudiera este hombre caminar por allí lleno de amor, lleno de compasión? O sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pasando por el estanque, lleno de amor, lleno de compasión, y dejar toda esa gente tendida allí. Y solamente uno fue liberado. A usted es la gracia de Dios. Sabemos que Él sabe lo que hace. Ahora Jesús les contestó en San Juan, el capítulo 5, el versículo 19. Escuchen, Él dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Vemos que ya estaban los críticos diciendo por qué solamente sanó uno, y era una multitud que estaba allí necesitando sanidad, y por qué los dejó de esa manera. Veamos allí en San Juan 5. Amén. 5:1. Dice así, hablando, dice el paralítico de Bethesda. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Sabemos que había un propósito el por qué Jesús subió, y era para la sanidad de este hombre que estaba sufriendo hacía 38 años. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que estaban, dice, que esperaban el movimiento del agua. Vemos que algo acontecía y ellos estaban esperando el movimiento del agua. Cuando el ángel llegaba, vemos que eso se daba, y el primero que lograba de hacerlo era sanado. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era una bendición el poder venir y lograr esa bendición, poder lograr el movimiento que el ángel hacía. Vemos que el primero que lo lograba era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Dios siempre es un Dios de misericordia. Él tiene un medio para que nosotros busquemos de Él. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años
que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? La pregunta es: ¿por qué a él? Ve usted habiendo tanta gente enferma, sufriendo, ve usted que ha llorando del dolor, ve postrados en esa manera, en ese lugar. Pero ¿por qué de este hombre nomás? ¿A usted? Eso es lo que dijo, que él no hacía nada de sí mismo, sino lo que el Padre le mostraba que hiciera. Y que sea el Señor que nos ayude. Pero vemos que los críticos no entendían eso. Sabemos que es la gracia de Dios. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Él tenía el poder para poderse manifestar. Él tenía el poder para echar fuera los demonios. Él tenía el poder para dejar sanos a todos los que estaban allí, esa multitud. Pero vemos que la voluntad de Dios era sanar a este hombre. Que Dios nos ayude. Vea usted, quizás Dios pueda obrar en la vida de algunos de nosotros. Vea usted, y Dios hacer un milagro, Dios sanarnos de una enfermedad terrible y haber más y seguir con esa enfermedad. Pero eso lo hace a Dios no ser el sanador. Él sigue siendo el sanador. Hay un propósito, vea usted, en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que seguir creyendo que Él es nuestro sanador. Vea usted, este hombre de 38 años de pasar enfermo. Vea usted, entonces que Dios nos ayude. De quizás nosotros llevemos 1 año, 10 años. Vea usted, es poquito todavía, 38. Entonces vemos que debemos de esperar en Dios. Dios sabe cómo poder obrar. Que sea el Señor que nos ayude. Dice, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. El versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está la respuesta de eso. Hubo crítica en por qué Jesús no sanó a la multitud, sino que solamente sanó a un solo personaje. Y vemos que esos espíritus se mueven en el tiempo final. Ese es el porqué el profeta nos trae esto. Ese ejemplo de 30 a 40, vea usted sillas allí de rueda, inválidos en ella. De ahí el crítico viene y dice: quiero ver sanar a todos ellos. Pero vemos que Dios no actúa de esa manera. Dios actúa así allá. Él sigue actuando de la misma manera en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Pero lo que sí yo estoy seguro, que Él es el sanador. Y el creyente está seguro que Él es el sanador. Y Él es nuestro salvador. Si hay una enfermedad allí, bueno, algún propósito habrá. Pero eso no detiene al creyente. Él sigue creyendo en Dios, que Dios es todopoderoso y Él puede obrar. Dice: ahora Jesús le contestó en San Juan, el capítulo 5, el versículo 19. Escuchen, Él dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Eso es correcto. Si ese fue Jesús ayer, ese es Jesús hoy. Pero vemos que la gente no entiende eso. La gente quiere verlo a la manera del pensar de Él. Pero vemos que Dios tiene su manera de actuar. Así como lo hizo allá, es también hoy. Sabemos que había una hermana, creo, la hermana Katy, que estaba en silla de ruedas. El profeta debía orar por ella. Vemos muchos eran sanados, levantados de sillas de ruedas, quizás levantados de enfermedades peores que ella.
y vemos que por ella se había orado y vemos que ahí está en la silla de ruedas. Y el profeta se preguntaba el por qué. Pero ve usted, llegó un momento que la oportunidad se dio. Cuando vemos que el profeta estaba comentando de la creación de ardillas, y la hermana Katy dijo, todo eso no es nada más que la verdad. Y en ese momento, solo por decir eso, algo aconteció. Dios se movió en la escena y le dijo que le dijera a la hermana Katy que pidiera todo lo que quisiera, y en ese momento lo recibiría. Si ella pedía en la sanidad por su hermana que había estado en silla de rueda, en ese momento se hubiera levantado. Pero vemos que ella pensó, ¿qué pido? Y vemos que el profeta le dijo, tú eres pobre, tú puedes pedir $1 millón. Y en ese instante, ese $1 millón hubiera sido presentado a ella, porque era Dios quien había hecho la promesa que lo que ella pidiera iba a acontecer. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? $1 millón, millonario al instante, vea usted, sin costo alguno. Pero vemos que ella supo que de todas maneras su hermana iba a morir. Ella supo que ese $1 millón se iba a quedar, se iba a terminar. Ella pidió por la salvación de sus 2 hijos, 2 almas. ¿Y cuánto vale una alma? Vemos que eso era más grande lo que ella pidió. $1 millón no se compra una alma. Pueden ser millones y no se compra. Entonces ella pidió lo correcto, las almas de sus 2 hijos. Y vemos que esos hijos vinieron al Señor. Eran rebeldes, no querían ver nada con las cosas de Dios. Pero como era una promesa que Dios le dijo a la hermana Katy, y ella pidió por esas almas, sabemos que vinieron a los pies de Jesús. Vemos que ese Dios es un Dios todopoderoso. Eso es correcto. Si ese fue Jesús ayer, ese es Jesús hoy. Usted no hace nada excepto que Dios le muestre primero qué hacer. Ahora Jesús claramente dijo que él no hacía nada excepto que el Padre se lo mostrara. Vemos que en una ocasión Dios le a través le mostró de un niño que iba a ser atropellado y que iba a ser resucitado. Vemos que como 2 años anticipado que la cosa se diera. Y vemos que era Dios quien se lo había revelado. Y vemos que aconteció de esa manera. ¿Por qué? Porque ya Dios se lo había dicho. Entonces vemos que no hubo problema. Era el cumplimiento. Eso se dio, el niño fue atropellado, quedó completamente destruido. Pero vemos que había una promesa. Y ese niño fue resucitado y con sus huesos normales. Luego se murió otro pequeño. Y vemos que le hablaron al profeta para que orara y lo levantara como había hecho con este otro pequeño. Pero vemos que el profeta no hacía nada de sí mismo. Él venía y se lo decía a Dios. Y vemos que él estaba esperando que Dios se manifestara, que le dijera algo. Y al final Dios le dijo que dejara eso quieto. ¿A usted? Alguien puede decir, ¿y por qué aquel fue resucitado y este no? Dios sabe lo que hace. El profeta tuvo que decirle que eso era de parte de Dios, que ese era el plan de Dios, que el niño muriera, porque hubiera crecido y que hubiera pasado. Quizás se hubiera apartado y se hubiera perdido, pero vea usted, estando en esa edad, sabemos que van recto al reino de los cielos. Por eso la Escritura dice, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Eso depende de Dios. Espero que vayamos entendiendo. Ve, si nosotros tenemos alguna enfermedad y le pedimos a Dios y le hemos pedido y todavía persiste allí, que se haga tu voluntad, Señor. Sabemos que el apóstol Pablo, sabemos quién era Pablo. Y sabemos que él oraba y los enfermos eran sanados. Y él tenía una enfermedad. Y la Escritura dice que le había pedido 3 veces al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia.
algo que tenía que llevar. Que sea el Señor que nos ayude. Entonces, si es algo que tenemos que llevar, y ese es el plan de Dios, Señor, que se haga tu voluntad, pero firme, siempre creyendo en Él. Vemos que Pablo no lo hizo retroceder y decir, otros son sanados y yo tengo este problema, ya no voy a creer. No, vemos que todo fue diferente. Vemos que él le servía más al Señor. Vea usted, que sea el Señor quien ayude a cada uno de nosotros. Ahora, allí estaba un hombre ciego una vez sentado en la puerta de Jericó, gritando, clamando por misericordia. La gente amontonada y algunos de ellos maldiciéndole. Vemos que iba la multitud, algunos maldiciendo, vea usted, pero a otros vemos que iban con un buen propósito. Sabemos que hay de todo. Algunos de ellos maldiciéndole, algunos de ellos burlándose de él, y algunos de ellos abucheándolo, y algunos de ellos animándolo mientras pasaban por esta puerta. Y este pobre ciego por diosero, vemos que él salía a pedir, vemos que era ciego y vemos que no podía laborar, él tenía que salir a pedir. Y en verdad dice, y este pobre ciego por diosero, mientras trataban, dice que se quedara allí quieto, decía, él no podría escucharte. Vemos que ya había gente tratando de desanimarlo y decía, él no puede escucharte, él va muy lejos. Pero vemos que él no se detenía, era la fe que él tenía, era la oportunidad para él para poder recibir esa bendición. Él no le ponía cuidado a los críticos, él seguía gritando por sanidad. Dice así, él no podría escucharte, yendo por allí, por la calle, que está bastante lejos de ese camino. Jesús dirigiéndose hacia el Calvario, su rostro fijo en el Calvario, su crucifixión puesta delante de él. Eran momentos decisivos, eran momentos difíciles para nuestro Señor Jesucristo. Él iba hacia la crucifixión. ¿Y por qué iba él a la crucifixión? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude cada uno de nosotros. Jesús dirigiéndose hacia el Calvario, su rostro fijo en el Calvario, su crucifixión puesta delante de él. Y aquí va él subiendo este camino. Que si él pide 12 legiones de ángeles para que hubiera cambiado la escena. Vemos que él ya no hubiera llegado al Calvario. Vemos que otro hubiera sido la escena, pero que fuéramos de nosotros. ¿En qué condición nosotros estuviéramos? Él venía a cumplir ese plan. Esa era la voluntad de Dios, de que él llegara al Calvario y pagara el precio por cada uno de nosotros. ¿Le aman ustedes? Bendito sea su nombre. Dice así, y aquí va él subiendo este camino, y este pobre ciego por diosero recargado contra la pared, presionando por la gente, pero él estaba clamando, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, clamando por misericordia. Dice ahora, no era la voz del pordiosero que detuvo a Jesús en su camino, fue la fe del pordiosero que detuvo a Jesús en su camino. ¿A usted? Fue la fe de él. Sabemos que siendo Dios, él conocía todo y él sabía que ahí estaba esa necesidad. De hecho, quizás Jesús iba lejos. De hecho, vemos que así como nosotros normales, humanos, a lo lejos no hubiéramos escuchado, pero él era Dios manifestado en carne y él sabía que ahí estaba una necesidad, y la fe que estaba en ese hombre de poder recibir esa sanidad detuvo a Jesús. Y vemos que él iba recto al Calvario. Fue la fe del pordiosero que detuvo a Jesús en su camino. Él se paró y miró alrededor por su audiencia y dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que te haga?
Él arrojó de lado su vestimenta y dijo: Señor, que pueda recobrar mi vista. Eso es lo que él quería. Él había sufrido, pero no es nada fácil no tener la vista buena y que alguien lo ande guiando a uno. ¿Ve usted? Y si no hay quien le guíe, ¿ve usted? Se cae en cualquier barranco, se tropieza uno en cualquier piedra y ve usted, solo cayendo se puede pasar. Es algo lamentable de venir y que le falte a uno la vista. Vemos que él había sufrido, no podía trabajar, vemos que no podía llevar cada día, vea usted, para poder tener algo allí para el hogar. Quizás podía tener esposa e hijos, vea usted en qué condición estaba. Pero él tenía fe que podía ser restaurado, que su vista fuera dada. Dice, él arrojó de lado su vestimenta y dijo: Señor, que pueda recobrar mi vista. Él dijo, vean lo que Jesús dijo, él dijo: tu fe te ha salvado. No yo te sané, tu fe. Que sea el Señor que nos ayude a nosotros a tener fe. Y cuando tenemos nosotros fe, sabemos que Dios puede obrar en nosotros. En otras palabras, con la suficiente fe en Dios para sacar de Jesucristo o detenerlo a Él. En su marcha hacia el Calvario con las cargas de todos los seres humanos. Él llevaba mis cargas. Él llevaba la carga de cada uno de ustedes. Vea usted en qué condición Jesús iba por ese camino, llevando cada una de nuestras cargas, nuestros pecados. Vea usted, Él tomó mis cargas, Él tomó la carga de cada uno de ustedes. Él murió por cada uno de ustedes en esta tarde. ¿Le aman ustedes? Que sea el Señor que nos pueda ayudar. Dice así: en su marcha hacia el Calvario con las cargas de todos los seres humanos, toda muerte que alguna vez hubo en el mundo o que habría, descansaban sobre su decisión en el Calvario. Descansaban sobre su decisión en el Calvario. Pudo haberse cambiado la escena. Pudo haber llamado esas legiones de ángeles y en el momento ellos se hacían presentes y hubiera cambiado la escena de ir al Calvario. Pero vemos que todos nosotros, nuestras almas, descansaban en Él. Y qué amor tan grande la que tuvo, que Él tuvo que pagar el precio por cada uno de nosotros. Dice, y esas cosas presionando en su mente, liderando frente de una multitud, y ellos mofándose, burlándose de él y todo. Vemos que él llevaba toda esa carga, y ve usted todavía la gente burlándose de él, diciéndole tantas cosas a él, pero él tenía que llevar nuestras cargas. Dice, y el sacerdote gritándole a él, enfrentándolo, él caminando directamente por el mismo camino que Elías y Eliseo caminaron juntos, con sus brazos uno alrededor del otro, el mismo por donde Josué dio a los hijos de Israel años antes, sobre esas viejas piedras, mientras marchaban alrededor de Jericó. Y gritaron, los muros cayeron. Fue el mismo camino de Jesús iba. Es el mismo camino que Jesucristo, el Hijo de Dios, iba al Calvario inmediatamente para ser crucificado. Y la fe de un ciego por diosero lo detuvo en su marcha. ¡Qué fe la que había en ese hombre que pudo detener la marcha de nuestro Señor Jesús! Porque él tenía esa necesidad y él tenía la fe para poderlo recibir. Y la fe de un ciego por diosero lo detuvo en su marcha. Él se dio la vuelta y miró alrededor y dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Que recobre mi vista. Él dijo, tu fe es suficiente. Y él pudo ver, dice, y puedo ver al ciego por diosero parado allí,
dice, oh, Él me dijo, Él no me conoce. Y mi fe lo detuvo a Él allá en el camino. Puedo ver a la multitud pasando, burlándose, a medida que Él va yendo por el camino. Y Él parado allí diciendo, yo sé que recobraré mi vista. Vemos que Dios ya se lo había dicho. Él sabía que la iba a recobrar. Y la gente, la crítica, la burla estaba allí. Pero vemos que Él no le puso atención a eso. Él creyó lo que Jesús le dijo. Que Dios nos ayude a nosotros. Sabemos que la crítica estará allí. Pero vea usted, es su fe, es la que lo hace. La fe creyendo en Él. Él parado allí, yo sé que recobraré mi vista. Después de un rato, Él comenzó a ver. Sus ojos se abrieron. Y aquí Él se va, siguiéndole a Él por el camino, cantando sus alabanzas. Que sea el Señor que nos ayude. Aquí estaba un hombre agradecido con Dios. Él había visto que Dios había obrado en su vida. Él sabía que estaba ciego y hoy podía ver. Vemos que otro hubiera sido, quizás hubiera corrido por el hogar, hubiera gritado, pero diferente. Pero ve usted, Él siguió a Jesús. Él estaba contento, Él estaba agradecido con Dios. Él quería expresar algo de agradecimiento. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de expresar agradecimientos a Dios por cada una de las bondades que Dios ha hecho. Que Dios nos ayude a actuar y darle gracias a Dios. Él se merece la honra y la gloria. Aquí Él se va siguiéndolo a Él por el camino, cantando sus alabanzas con toda su fuerza. Un hombre agradecido. Él sabía que era esa bendición que había obtenido de parte de Jesús. Él no podía quedarse quieto. Él empezó a gritar, seguirle a Él y cantarle alabanza con toda su fuerza. Ese fue Jesús ayer y ese es Jesús. ¿Lo creen ustedes? Ese fue Jesús ayer y ese es Jesús hoy. El que soluciona los problemas, el que cuida de cada uno de sus hijos y de sus hijas, el que nos da las bendiciones tanto naturales como espirituales. Él sigue siendo el mismo. Que Dios nos ayude. Nos trae otro ejemplo acá. Una mujer pasó por allí y decía en su corazón, yo no puedo hablarle a Él, no soy digna. Que Dios nos ayude. Sabemos que tampoco nosotros somos dignos. Nomás sabemos que es su gracia la que nos ayuda. Yo no puedo hablarle a Él, no soy digna, pero si tan solo pudiera tocar su manto, yo creo que sería completamente sana. Fue la fe de la mujer. Vemos que ella ya había intentado de una manera y de otra, pero vemos que llegó el momento que ya no tenía nada. Todo su tener había sido vendido y lo que podía tener era deudas. Pero vemos que ella puso toda la confianza en Jesús. Ella escuchó que le iba a pasar por ese lugar. Esa era su oportunidad. Y ese fue el propósito de Dios, pasar por ese lugar. Dios sabía que ella había una mujer necesitada de Él. Y ella quería ser liberada. ¿Cuántos años llevaba ella de estar enferma? 12 años. Vea usted, qué tremendo. Una enfermedad, vea usted, dura. Sabemos que era algo que le había pasado y no se detenía aquel flujo. Vemos que de hecho nadie quiere estar enfermo y si hay algo que vender, se vende todo. Esa es la situación nuestra. Ve nosotros cómo nos esforzamos por trabajar y trabajar. Ve y luego tenemos que hacer algo. Después enfermamos y todo nuestro trabajo ahí se va. Que Dios nos pueda ayudar. Esta mujer, según narra la Escritura, ella tenía teneres. Y de hecho ella empezó a vender
y a buscar los mejores especialistas. Y vemos que los doctores, con su mejor de su conocimiento, hacían todo lo que ellos habían aprendido. Vea usted, tratando de ayudarla, y no había nada que le funcionaba. Había un propósito en todo ello. Que Dios nos ayude a reconocer los propósitos. Porque a veces nos pasa eso a nosotros. Nosotros optamos de una manera y de otra, y ve, y no sale nada. Entonces Dios tiene algo. Vemos que ella terminó todo lo que tenía. De hecho fue como hoy cuando dicen allá está un doctor bueno. No, que aquella doctora esa sí es buena. Y vemos la gente diciendo eso. Y vemos que la gente queriendo solucionar sus problemas va allá, mientras hay dinero. Pero cuando se termina, hay que confiar en Dios. Vemos que ella había terminado todo y tuvo que confiar en Dios, y Él sí pudo. Él sí puede. Bendito sea su nombre. Él es el mismo que ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el único que puede. En Él nosotros debemos de confiar, debemos de tener fe. Él sigue siendo el mismo que ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito sea su nombre. Pero si tan solo pudiera tocar su manto, yo creo que sería completamente sana. Fue la fe de la mujer en él. Y ella se abrió camino por medio de la multitud. Que sea el Señor que nos ayude. Esa mujer se esforzó. Ella no dijo, pues yo creo en Él. Pero aquí voy a recibir la bendición. No hay necesidad que vaya allá, que no vaya donde Él va. Como muchos de nosotros, aquí voy a ser bendecido, aquí en casa. No hay necesidad que yo vaya a la iglesia. Que Dios nos pueda ayudar. Solamente espero que usted medite en la condición que estaba esta mujer. ¿Estaba esta mujer fuerte? ¿Estaba ella robusta? ¿Podía caminar ella ligero? La Biblia dice que, vea usted la enfermedad que tenía, la tenía agotada. Vemos que esa mujer estaba completamente débil. Quizás poquita sangre tenía ya. Pero vemos que ella se esforzó. Si tan solo tocar el borde de su vestidura, yo seré sana. Ella hizo el esfuerzo. Yo me pongo a pensar. Vemos que no estaba nada fácil para ella llegar a donde estaba Jesús, porque era una multitud que iba con él. Ella tenía que abrirse camino. Ella tenía que ir apartando. Fue Dios el que le dio fuerza para poderlo hacer. Pero ella quería obtener esa bendición y logró tocar el borde de los vestidos de Jesús. Y en el momento ella fue liberada. En el momento fue sana, porque ella tuvo fe. Yo creo, dice, que sería completamente sana. Y ella se abrió camino, dice, por el medio de la multitud. Espero que podamos meditar. A donde hay mucha gente, ve usted lo que cuesta caminar. Y esa era una multitud, pero en ella había fe. Y empezó a abrirse camino. Empezó a apartar, quizás pidiendo permiso. Ve, y ella iba avanzando. La meta era tocar el borde de los vestidos de nuestro Señor Jesús. No tocarle a Él, sino el borde de la vestimenta. ¡Qué fe de mujer! Dice, y tocó el borde de su manto y se volvió a meter sigilosamente en la multitud y estaba parada allí. Su fe tocó a Jesús. Ella obtuvo lo que ella había pensado en su corazón, de tocar el borde de su vestidura, y yo seré sana completamente. Y fue de esa manera, y Jesús sintió que el poder había salido de él. Jesús sabía de lo que estaba sucediendo. Jesús sabía que la mujer lo había obtenido. No le dijo, Señor, ore. Señor, he tenido una enfermedad terrible por tantos años y he tratado, Señor, ¿qué puedes hacer tú por mí? Sino que ella se propuso en su corazón solamente tocar el borde de su vestido. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos.
dice así, dice, su fe tocó a Jesús. Él se detuvo y miró alrededor. Su audiencia, ella, viendo que no podía esconderse, él dijo, ten ánimo, hija. Él conoce todas las cosas. Él sabía quién lo había tocado. Ella allí como escondiéndose, pero él sabía quién lo había tocado. Y él expresó, virtud ha salido de mí. Y él dijo, alguien me ha tocado. Y sabemos que Pedro dijo, Señor, ¿por qué dices eso? Si es la multitud que te aprieta. Si vemos que muchos topaban donde estaba él, pero era un toque diferente, era un toque de fe. Ese es el por qué Pedro le dijo, ¿por qué dices eso? Que alguien me ha tocado, si la multitud te aprieta. Pero vemos que era algo muy especial lo que había acontecido. Él se detuvo y miró alrededor a su audiencia. Ella, viendo que no podía esconderse, él dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ese fue Jesús ayer, cuando sus multitudes, en medio de multitudes, podían jalar de las bendiciones de Dios, el testigo de Dios, el deseo de Dios, desde el corazón del Hijo de Dios. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Es eso correcto. Él sigue siendo el mismo. Usted puede ser bendecido en esta tarde si usted se ha llegado con fe, creyendo en Dios, que Dios es todopoderoso. Usted puede recibir lo que está necesitando, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito sea su nombre. No sé por qué el tiempo pasa tan rápido. Pónganse de pie. Oremos al Señor. Espero que podamos ser bendecidos al escuchar la palabra del Señor. Ese es el por qué nos acercamos a este lugar. Da usted con esa hambre, con esa sed, esperando que Dios pueda manifestarse. Amado Dios, le damos gracias en esta tarde. Padre, aquí está un pueblo que se ha acercado con un propósito, y es de poder ser bendecido. Padre, sabemos que tú has sido un Dios de bendición. Tú has sido un Dios de, Padre, que tú te has manifestado en los creyentes antiguos. Padre, tú sigues siendo ese Dios todopoderoso con los creyentes de hoy. Padre, así como esa mujer se acercó y tuvo fe, como ese hombre ciego tuvo la bendición, Padre, pero vemos que ellos se acercaron con fe. Padre, pido que tu gracia pueda ser con cada uno de nosotros y que nosotros podamos acercarnos con fe en esta tarde y poder recibir esa bendición de lo alto. Padre, que los creyentes puedan tocarte a ti como esa mujer te tocó, Padre, con esa fe. Padre, vemos que virtud salió de ti. Padre, sabemos que tú estás lleno de esa virtud, de ese poder. Así como solucionaste el problema de esa mujer, puedes solucionar el problema de cualquiera de nosotros en esta tarde, porque tú sigues siendo el mismo. Padre, toma tú el control de este servicio, Padre, que te podamos ver manifestado en esta hora y saber que no estamos creyendo en una fábula, Padre, no estamos creyendo en una leyenda. Padre, no tenemos una tradición, un credo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Pedimos que tú sigas bendiciendo este servicio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, creo que no hay peticiones. Que sea el Señor.